hermoso lugar para venir a pasar un tiempo lindo en la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar de una generación a la que Dios quiere que tú y yo pertenezcamos. El domingo pasado estamos hablando de una generación que es la generación de las Anas. Diga conmigo, yo soy de la generación de las Anas. Una generación que no se amedrenta por el diablo, es una generación que pide, pero pide para el reino. Es una generación que quiere caminar. Y hoy vamos a hablar de otra generación, la generación de Josué. La generación de Josué es una generación que ve a su paso y a su lado las circunstancias igual que todo el mundo. Esta generación es una generación que puede ver que igual que a todas las personas le está sucediendo las dificultades, los problemas, las necesidades. Es una generación de personas que ven que el cielo se pone oscuro, que se pone gris, que las cosas a veces no salen tan bien como esperamos, pero es una generación que a pesar de ver todo eso no se amedrenta y quiere ir hacia adelante. Es una generación que le cree a Dios. Es una generación que está dispuesta a alcanzar aquella promesa que Dios le ha dado. Y la generación de Josué no es una generación que está dispuesta a detenerse ni a dejar que el diablo le robe lo que Dios le ha prometido. Y yo no sé si tú eres de esa generación o si estás dispuesto a dejar que el diablo te robe lo que te ha prometido. Pero si eres de la generación de Josué, dile a la persona que está al lado tuyo: yo soy la generación de Josué. No voy a dejar que el diablo me robe lo que Dios me ha dado. Igual que ahorita, con el mismo ánimo que ustedes lo dicen, me sorprenden tan brutal. No lo hagan con tanto ánimo que me van a interrumpir aquí, no los voy a escuchar. No sé cómo haríamos si estuviéramos en un juego de pelota o de baloncesto y si gritaríamos igual o menos para Dios. Pero esta generación de Josué es una generación que aprendió a estar en la presencia de Dios. Y es una generación que no solamente aprendió a estar en la presencia de Dios porque era necesario que creciera y que madurara estando en la presencia de Dios. Esta es una generación que, a pesar de todo lo que ha venido a su vida, es una generación que aprendió en la puerta del tabernáculo a esperar los momentos más hermosos de la presencia de Dios para caminar. Es una generación que sin saberlo se prepara en la presencia de Dios para el futuro. Josué es un hombre que lo único que hizo fue servir a Moisés en su trayectoria. Era un servidor de Moisés. Y en la historia de Josué encontramos que la mayor parte del tiempo de Josué, en tanto tenía la oportunidad, Josué permanecía en la puerta del tabernáculo. Y era un adorador, era una persona que quería tanto y amaba tanto a la presencia de Dios que prácticamente esa era su vida. Josué es una generación de hombres y de mujeres que sin saberlo van caminando hacia su destino, a un destino glorioso, a un destino marcado por Dios con una palabra y con una promesa de Dios. La generación de Josué es una generación que desde antes de la fundación del mundo Dios la marcó para algo. Y la generación de Josué es una generación de conquistadores. Diga, yo soy de la generación de Josué porque somos conquistadores. Una persona que conquista algo no es una persona que solamente se pone a orar y espera que Dios lo haga todo. Dios es un Dios milagroso, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Es como si fuéramos a buscar trabajo y estuviésemos diciéndole a Dios: Señor, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, pero no hiciéramos nada para conseguirlo. Es como si tuviéramos hambre y la comida estuviese en la alacena o en la nevera y le estuviésemos diciendo: Señor, tengo hambre, pero no quieres hacer nada para ir a buscar la comida. Hay una parte que te toca a ti hacer, hay una parte que a mí y a ti nos toca hacer, y esa parte Dios no la va a hacer. O sea, nosotros tenemos una necesidad y Dios necesita ver que tú en esa necesidad estás dispuesto a moverte. Si necesitamos un trabajo, vamos a tocar las puertas hasta que encontremos el trabajo. Vamos a tocar y a tocar y a tocar, pero hay una necesidad de que yo le demuestre a Dios que en esa promesa que Dios me ha dado yo voy a hacer algo por Él. Cada vez que Dios marca una generación, la marcó en tiempos, diga conmigo, en tiempos muy especiales. Josué es una generación marcada en un tiempo especial porque es una generación que nace cuando Moisés está a punto de pasar a otra vida, cuando Dios había determinado que ya Moisés no pasaría, no vería la tierra prometida. Entonces Dios levanta a un Josué.
Y esta es una generación que viene no a sustituir los Moisés de Dios. Es una generación que viene a hacer todo nuevo. Una generación que viene a poner un nuevo fundamento, que viene a poner una nueva palabra. Es una generación con una nueva unción. Es una generación con una revelación y que viene a poner las cosas en orden. Por eso la generación de Josué es una generación muy especial. Y esa es una generación de la que nosotros hoy queremos hablar y enseñar. Quiero que vayas conmigo en el libro de Josué, en el capítulo 5 del libro de Josué. Y vamos a ver unos versos bíblicos muy hermosos. Los que no vinieron hoy se van a perder una gran enseñanza de la palabra de Dios. Cuando encuentres este pasaje bíblico, está en Josué capítulo 5. Josué está en el Viejo Testamento, obviamente, y está después del libro de Deuteronomio. Y ahí lo vas a encontrar. Cuando todos lo encuentren, por favor, dígame amén. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que le daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Vea lo que el Señor le dice a Josué. Una de las cosas que era importante para Dios era la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión? Era un pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis 17. Y Dios había dicho que la circuncisión era como una marca, diga conmigo, una marca. Era una marca que Dios ponía en el pueblo, y todos los que eran pueblo de Dios tenían la marca de la circuncisión. Como todos los que estamos aquí somos adultos, podemos hablar un poco de esto en términos científicos de lo que es la circuncisión. La circuncisión era tomar la parte del varón y cortar el prepucio. Y eso había que hacerlo porque había una ley que Dios había dicho que tenía que hacerse. Y todo varón que perteneciera al pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. En algunos momentos de nuestra historia nosotros escuchamos esa palabra porque algunos de los niños antes nacían con algún problema y había que circuncidarlos. Pero antes era una ley, una ordenanza de Dios, que todos los varones que nacían en el pueblo de Dios fueran circuncidados. Y eso era una marca. Todo varón que no fuera circuncidado tenía que ser echado fuera del pueblo de Dios, y no podía caminar con los que estaban circuncidados, porque Dios no quería a nadie que no estuviera circuncidado. Era una marca. Y esa es la forma en la que queremos que tú veas esto. La circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era el pacto? Un pacto no es una promesa. Las promesas a veces se rompen. Nosotros hemos hecho muchas promesas que hemos roto, como cuando hacemos un contrato o le prometemos algo a Dios y 3 días después estamos haciendo todo lo que no le prometimos a Dios. Hemos hecho muchas promesas y no cumplimos ninguna de las que hacemos. Pero un pacto
no es una promesa, los pactos son eternos. Y el primer pacto que aparece en la Biblia, Dios lo hizo con Noé. Cuando Dios se apareció a Noé, después de que Noé bajó del arca y pasó el diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y le prometió a Noé que no iba a destruir más la tierra con lluvia. Y por eso todavía se aparece un arco iris. Cuando Dios hizo ese pacto con Noé, le puso un arco iris como una señal para que se recordara que ese día Dios había hecho un pacto con Noé. Dios había hecho un pacto con Abraham y todas las generaciones tenían que ser circuncidadas. Pero pasó un tiempo en los que pasaron muchos años en el que el pueblo obvió esta ley que Dios había dado, y por haberse propiciado la salida de ellos de Egipto hacia el desierto, y no tenían casa, no tenían lugar fijo, Dios en algún momento quizás les dejó pasar que no se hubiesen circuncidado. Pero llegó el momento en el que venía otra generación. Esta generación que salieron, que fueron millones de personas las que salieron de Egipto, murieron. La razón por la que todos los que salieron de Egipto murieron, y uno se pregunta, ¿por qué toda esa gente que vio el maná de Dios caer, que vieron las piedras dar agua, que vieron el mar abrirse, que vieron todos los milagros que Dios hizo, por qué toda esa generación murió en el desierto? En realidad esa generación no murió, Dios la mató en el desierto, porque ellos, la Biblia dice que no obedecieron a Dios, y cada vez que Dios hacía algo, ellos decían todo lo contrario, murmuraban acerca de Dios, y Dios mató toda esa generación. Ahora, puedes imaginarte la cantidad de gente que durante esa trayectoria, los miles de personas que murieron. Pero en ese camino fueron naciendo niños de esa generación, y estos niños fueron creciendo y fueron naciendo niños y mujeres, y fueron convirtiéndose en adolescentes, en jóvenes, y finalmente se convirtieron en personas que eran un poco más adultos. Ahora Moisés tiene que irse, y Dios decide que va a levantar otro caudillo con una visión clara, nueva, y levanta una generación nueva, que es la generación de Josué. Todos sabemos lo que Josué había pasado antes de que llegara a ser un caudillo. Josué fue uno de los 12 espías que Dios envió a ver cómo era la tierra prometida. Entre los 12 que envió estaba Josué y estaba Caleb. Y Caleb y Josué fueron los dos que vinieron y vieron los gigantes en la tierra. 10 de aquellos que fueron a ver la tierra vinieron y le dijeron al pueblo que allá arriba en la tierra estaban los gigantes y que no se podía subir, que la tierra era buena, que la tierra fluía leche y miel, y trajeron los racimos de uva y todas esas cosas que dice la Biblia. Pero ellos vinieron y desanimaron al pueblo. 10 de ellos le dijeron al pueblo: nosotros no vamos a poder subir a esa tierra, nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra, porque la gente que está allá arriba, ante nuestra vista, nosotros somos como langostas ante ellos. Y ellos hablaron mal de la tierra que Dios les había dado, hablaron mal de ellos y se rindieron antes de luchar. Las generaciones y nosotros a veces, antes de llevar a cabo un capítulo de nuestra vida, ya nos estamos rindiendo sin todavía haber luchado. A veces todavía no hemos dado un paso de fe y ya estamos rendidos. Cada uno de nosotros ha tenido un desafío en la vida, un reto. Y quizás tú tienes un reto en esta mañana, un desafío de Dios en el que vas a tener que llegar. Lo difícil de nosotros es, o lo malo de nosotros es, que le pedimos a Dios que nos bendiga, pero las bendiciones llegan a través de desafíos, de retos. Nadie tiene una bendición de Dios sin primero haber pagado un precio. Y no es que vamos a pagar un precio, porque las bendiciones de Dios son gratuitas. Dios no cobra nada por bendecirnos. Pero hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar la presencia de Dios para poder tener esa bendición. Y esta era una generación que no estaba dispuesta a hacer eso. Y Dios le había hablado tantas veces a esta generación y le había hecho tantas promesas como nos ha hecho a nosotros. Pero esta generación no quiso ir hacia adelante. Entonces Dios decidió levantar a un Josué. Y este fue el mismo Josué que fue con los 12. Y cuando vino de allá de la tierra, Josué vino y escuchó todos los 10 que le decían al pueblo: nosotros no vamos a poder subir a esa tierra. Siempre va a haber gente que va a tratar de desanimarte. Siempre va a haber gente que cuando estás a punto de hacer algo en la vida te van a decir: tú no lo vas a poder lograr. Van a venir los profetas del desaliento, los profetas de la desgracia, los profetas que todo lo ven mal y te van a decir: tú no vas a poder llegar, tú no vas a poder llegar a ser nadie en la vida. A veces nos marcan por la generación en la que nosotros nacimos. Si nacimos en una casa pobre, nos van a decir que nosotros nunca vamos a llegar a hacer nada en la vida, que toda la vida vamos a estar en la miseria, que toda la vida vamos a estar en la pobreza. Si nunca pudimos ir a una universidad, a veces nosotros empezamos a decirle eso mismo a nuestros hijos: porque yo no fui a una universidad, ellos no van a poder ir. Y esa es una generación de profetas de desastres que nos dicen cada momento que Dios tiene algo bueno para nosotros. Si aparece alguien en nuestra vida que nos dice: tú no vas a poder lograrlo.
Este no es algo nuevo que tú estás escuchando hoy. Nacer nada más es un desafío. Nacer y poder vivir es un desafío. Y si hoy estás aquí en esta mañana, Dios te lanzó un desafío. El desafío de nosotros es levantar una generación como la de Josué, una generación que no esté dispuesta a detenerse. Tú vas a escuchar estos profetas y vas a escuchar las voces que te van a decir: ustedes no van a poder llegar, ustedes no lo van a poder lograr, ustedes no pueden llegar a hacer porque no tienen los recursos para hacerlo. Es algo que todos los días se aparece. Nos dicen a nosotros como pastores: ustedes no van a poder llegar, no van a poder lograr lo que Dios les ha dicho porque no tienen la cantidad de gente necesaria. Y nosotros sí creemos a Dios, porque Dios no depende de mí para hacer algo. Dios depende de su poder y Él tiene el poder para hacerlo. Pero sí vamos a escuchar a esos que van a ver la tierra y a los que tú les vas a decir: mira, Dios me dio una palabra, Dios me dijo que me va a bendecir, Dios me dijo que mi vida va a ser cambiada, que va a ser mudada mi corazón. Y siempre va a haber gente que te van a decir: ¿sabes qué? No sueñes con castillos en el aire, tú no vas a hacer nada en la vida, no vas a llegar. Por eso hay muchas personas que abandonaron sus sueños. Muchos jóvenes un día tuvieron la gran oportunidad de llegar a una universidad y hacerse grandes hombres profesionales, y que a su vez podían honrar a Dios con lo que estaban estudiando. Pero alguien en el camino les dijo: ¿para qué vas a estudiar si Cristo viene pronto? ¿Para qué vas a prepararte si no hay necesidad? Cuando nos preguntan a nosotros que a lo mejor perdimos algún tiempo de nuestra vida y no estudiamos y no hicimos lo que teníamos que hacer, nos damos cuenta que esa es una buena oportunidad para decirles que no deben pasar por el camino que nosotros pasamos. Hoy Dios tiene tantas oportunidades para que los jóvenes se puedan levantar y puedan llegar a hacer algo en la vida. Pero aún así siempre van a ir aquellos que te van a decir que no vas a poder hacerlo. Y esa generación siempre van a ser los más. Diga conmigo: la mayoría de la gente siempre te van a decir algo porque no están a favor de lo que tú estás haciendo. Y nosotros tenemos una proyección equivocada, errónea, de lo que eso significa. Vean que la mayoría fue la que crucificó a Jesús. Fueron la mayoría los que dijeron: crucifíquenle. La mayoría lo cambió por Barrabás. La mayoría lo llevó a la cruz. La mayoría le hizo al Señor todo lo que le hicieron. La mayoría hizo eso. Y mientras habían solamente un puñado de personas que creían en Él y lo seguían, la mayoría lo estaba diciendo: crucifíquenlo. La mayoría fue a ver la tierra prometida, y cuando vino la mayoría, 10 de ellos dijeron que esa tierra era mala. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, solamente se pararon frente al pueblo y le dijeron al pueblo, los hicieron callar al pueblo. Y mientras ellos hablaban, el pueblo los quería apedrear. Es una generación que el diablo va a querer silenciar. ¿Por qué la generación de Josué el diablo quiere silenciarla? Porque la generación de Josué es una generación que no le tiene miedo a los retos. Es una generación que no le tiene miedo a los desafíos. Y si esa generación se calla hoy, si nosotros viniéramos aquí en cada servicio a decirle a la gente: ay, miren, de verdad es bien difícil luchar, no luchen por nada, ríndanse mejor, dejen todo así, mejor siéntanse bien como están. Y ese espíritu que nos da a veces de nosotros, dice: ay, yo estoy bien como estoy, pastor, yo mejor sigo así. Y por eso muchas veces nosotros no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros. Josué escuchó a 10 personas decir: esa tierra no sirve, allá arriba hay gigantes. Escuchó a 10 personas decir: nosotros somos así de pequeños como langostas. Las langostas eran unos pequeños insectos que parecen como saltamontes. Y ellos decían: nosotros somos ante ellos como langostas. Así se maldijeron ellos ante ellos. Era un pueblo que tenía la promesa de Dios. Por eso el desafío de llegar a tener la promesa de Dios no depende de Dios, sino de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una promesa, Dios nos dijo lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros no queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Tú no puedes esperar un milagro solamente así, con los brazos cruzados. Hay algo que tienes que hacer para que ese milagro llegue a ti. Vas a tener que hacer algo para que llegue el milagro a ti. Josué decidió hablar, y en ese momento en el que Josué decide hablar, se para frente a esos 10 y los manda a callar y les dice: sí, es verdad, en esa tierra hay gigantes, y los vimos allá arriba, que hay unos gigantes que son inmensos gigantes, y es una tierra difícil, está ocupada.
Es una tierra donde viven grandes gigantes, pero Josué y Caleb dijeron sí, pero esa tierra es la tierra que Jehová Dios nos ha dado. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra que Dios nos ha dicho que vamos a poseer. ¿Y sabes qué dice la Biblia que hizo el pueblo? Los querían matar cuando ellos dijeron esas cosas. El diablo va a querer cerrarte la boca cuando tú decidas. Diga conmigo, decidir. En esta mañana decidir qué vas a hacer con tu vida. Hacer un cambio, tomar una decisión por el bien de tu vida es algo que el diablo no va a querer que tú hagas. Cuando tú decides de verdad buscar a Dios con todo corazón. No solo que vengamos a la iglesia, buscar a Dios. Diga, buscar a Dios con toda la fuerza del corazón. Tu vida no va a estar mejor sin Dios que con Dios. Tu barca no está mejor sin Dios que con Dios. Tu casa no va a estar mejor sin Dios que con Dios. Mi vida nunca va a estar mejor sin Dios que con Dios. Lo necesitamos. Dios no es una opción. ¿Qué dijo Dios? Dios le dijo a Josué, por segunda vez le dijo, hazte cuchillos afilados. Los cuchillos se afilaban y tenían que ser así porque estos eran los instrumentos que se utilizaban para cortar esta parte y hacer la circuncisión. Pero ese cuchillo también tenía un significado. Estos cuchillos de pedestal tenían un gran significado. Significaban determinación. Diga conmigo, determinación. La circuncisión determinaba de qué pueblo tú eras. Cuando te circuncidaban, tú determinabas en esa circuncisión si eras del pueblo de Dios, y si no te circuncidabas, obviamente no eras del pueblo de Dios. Pero la circuncisión, los cuchillos determinan, o quieren decir determinación. ¿Qué es determinación? Determinar algo en la vida es pararse firme. Diga conmigo, pararse firme. Las personas determinadas no son las personas que están con el síndrome del Chapulín Colorado. ¿Saben cuál es el síndrome del Chapulín Colorado? Sí lo hago. Y hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Y hoy tú los ves y ay, sí, estoy en victoria. Y mañana tú les preguntas, ay Dios, estoy así, estoy como Dios quiere, estoy chavao. ¿Dios quiere que esté chavao? Esa determinación lo que hace es que te pone firme ante la palabra que Dios te ha dado y tú determinas. Por eso es importante la determinación. La determinación hace que nuestra vida vaya en la dirección correcta. Cuando tú determinas en la vida hacer algo, lo haces y no importa las consecuencias, lo vas a hacer. Tú no determinaste crecer. Tú no podías determinar crecer. Biológicamente hablando, científicamente hablando. Tú naciste para crecer porque eso vino en nuestro cuerpo. Ahora, tú en la vida determinabas si querías seguir viviendo o querías morir. Eso sí lo determinas tú. Tú y yo determinamos si queremos ser derrotados o queremos vivir en victoria. Tú y yo determinamos en la vida si queremos servir a Dios o no queremos servir. Eso se llama libre albedrío, pero es una determinación. Una determinación no es algo que es ambivalente. Una determinación es algo firme. Es algo firme. Es como cuando tú determinas y dices, voy a hacer un viaje. Pero una vez que dando un anuncio por televisión y dicen que un avión se cayó, tú empiezas a sentir nervios. Porque crees que el avión donde vas ahí también se va a caer. Y la mente empieza a correr. Y esa noche sueñas que se cayó tu avión, que había cientos de tiburones esperándote. Y suspendes el viaje porque escuchaste un anuncio de un avión que se cayó. No determinaste ir, porque si hubieses determinado ir de verdad, aún con ese anuncio hubiese sido. Tú determinas en la vida levantarte, y levantarte significa no estar abajo. La Biblia dice que nosotros no somos cola sino cabeza. Yo determino a dónde quiero estar en la vida, y tú puedes decir, sí, eso lo determina Dios. No, Dios ya lo determinó. La Biblia dice que Dios nos ve sentado en lugares celestiales, pero yo determino en la vida hacia dónde yo quiero ir, porque Dios me dio a mí el libre albedrío para yo tomar esa decisión. Determinación. Una persona determinada es una persona que es de una sola pieza. Una persona que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Una persona determinada es aquella persona que a pesar de todo lo que puede estar pasando, cuando determina algo lo cumple. Dígame una cosa, ¿cuántas personas necesitan tener determinación? ¿A cuánto nos ocurre que hoy decimos algo y al ratito estamos diciendo otra cosa? De momento la presencia de Dios nos toca y nos gusta y nos dice, ay, esto está tan bueno de servir al Señor, pero ya ahorita nos viene una situación y cuando salgamos por esa puerta el enemigo nos tira par de dardos y decimos, ay, yo mejor no sé si
si es mejor servir a Dios o quedarnos en la casa, porque no sé si te ha pasado que cuando empiezas a servir a Dios las cosas se te van a poner más difíciles que cuando no venías. Todo lo que tú determinas hacer en la vida tiene un costo. La gente determina servir a Dios y decir, bueno, voy a tomar en serio lo de servir a Dios y voy a levantarme y voy a comenzar a buscar a Dios. ¿Y qué hace el diablo? Comienza a poner trabas. Esta semana estábamos visitando una familia que hoy está aquí. Y su hija en el hospital. Las situaciones más difíciles y adversas pasando. En la mañana Dios me puso en inquietud de irlo a ver. Y les dije una palabra, les dije, es un tiempo para servir a Dios. Y es una familia que está pasando por un momento difícil, muy difícil. De esos momentos en que tratas de hacer cosas y nada de lo que haces te sale bien. Nada te sale bien, todas las puertas se cierran. Pero a pesar de todo eso, determinaron estar aquí en esta mañana. A pesar de todo eso, del cansancio que puedan tener, de pasar largos días en un hospital, que después que sales de ahí lo que tú quieres es coger unas vacaciones de un mes y acostarte y que nadie te levanta. A pesar de todo eso, escucharon una palabra de Dios y determinaron estar aquí en esta mañana. Eso se llama determinación. Es tomar esa decisión que te hace poner firme y decir, voy a estar, necesito a Dios. Cuchillos son un símbolo de la determinación. Cuando una vez ya tomaban el cuchillo en las manos, Josué, la determinación estaba tomada, la decisión estaba tomada, había que circuncidar. Y esa circuncisión, que significaba un pacto, también tenía un simbolismo. Era el rompimiento de la carne. Era el rompimiento de la carne. El rompimiento de romper con aquellas cosas que a Dios no le agradaban y comenzar una vida, un nuevo comienzo, un nuevo pacto. Y por eso se llama un pacto. Y es algo que Dios hizo entre él y Abraham, un pacto. Y Dios iba a determinar que cada vez que viera a una de esas personas que estaba circuncidada, era una marca que tenía, y Dios iba a decir, ese es uno de mis hijos. ¿Sabes qué nos falta a nosotros? Nos falta una marca de Dios. Nos falta que la gente sepa que somos de Dios. No es que hablemos mucho de la Biblia, no es que cantemos mucho, no es que prediquemos mucho, ni que vengamos quizás mucho a la iglesia. Aunque eso es importante. Dios lo que necesita es que tengamos una marca. ¿Qué es una marca? Que la gente sepa y vea que tú y yo somos diferentes. Y la gente lo va a saber no solo porque hablas. Puede haber mucha gente que hable mucho de la Biblia y que no necesariamente la gente crea que es cristiano. Pero los que son de verdad de Dios tienen una marca. Diga conmigo, tienen una marca. Una marca, donde quiera que te paras, la gente va a saber que tienes algo que ellos necesitan. Hay una paz en ti interior que la gente va a querer tener. Hay una forma de hablar diferente a la que hablan otras personas. Hay una forma en ti de ver cosas que otros están viendo y tú no quieres ver, porque no debes ver cosas que no son buenas para ti. Eres diferente porque tienes una marca, y Dios va a saber en cada lugar que te pares que tienes esa marca porque eres diferente. Si tienes una marca de Dios, es porque Dios te marcó, porque eres un pueblo diferente. Y el Señor le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y circuncida por segunda vez. Diga conmigo, segunda vez, otra generación. Dios le estaba diciendo a Josué, vas a levantar otra generación. La razón de esto la Biblia no la da. La causa por la cual Josué circuncidó al pueblo que había salido de Egipto, lo dice aquí en el verso 4, es porque el pueblo que había salido de Egipto, todos los varones de guerra, habían muerto en el desierto. Ya no había varones de guerra. Así que si ahora el pueblo tenía un desafío de enfrentarse a un ejército y vencerlo, tenían un gran problema. Todos los varones de guerra habían muerto en el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto puede ser el lugar por donde tú estés pasando. El desierto es un lugar donde muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos que vamos a ir. Se llama Midbor en hebreo. Y el desierto es una zona de transición. Cuando Dios te envía a un desierto, esa situación por la que puedas estar pasando, esa prueba difícil, estás en el desierto, pero estás en una zona de transición. Diga conmigo, desierto, zona de transición.
¿Por qué Dios envía los desiertos a nuestra vida? Porque para transicionarnos Dios y llevarnos a otro nivel es necesario que Dios nos lleve a este desierto. Los desiertos son lugares solos, donde nadie vive. Son lugares donde sí hay vegetación, puede encontrar agua, pero son lugares solitarios. Por la noche hay un frío increíble, y por el día un calor insoportable. Ahora, ¿por qué Dios envía a la zona de transición? La mayoría de las veces que encuentra hombres de Dios en el desierto, Dios los enviaba ahí para transicionarlos. Y todos los hombres que fueron al desierto porque Dios lo iba a llevar a otro nivel. ¿Cómo comenzó Jesús, por ejemplo, su ministerio? Antes de que Jesús fuera y comenzara a sanar los enfermos y comenzara a hacer grandes milagros, fue al desierto. Él no comenzó su ministerio sin antes irse al desierto. ¿Por qué no escogió otro lugar para hacer un ayuno? Él podía ir a la casa de Marta y María, pero él no fue a la casa de Marta y María para hacer un ayuno de 40 días. Él quiso hacer este ayuno en el desierto porque es un lugar de transición. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahora, aquel muchachito de 12 años que habían encontrado en el templo, aquel nacido de María, ahora está en un desierto. Y en el desierto Dios está haciendo una transición. Vienen 3 años de un ministerio poderoso, y antes de que ese ministerio empezara a ser fructífero, había 40 días de ayuno. ¿Dónde? En el desierto, en la zona de transición. A veces nosotros llamamos a esos desiertos, y a los desiertos les decimos que son cuevas del diablo. Llamamos a los desiertos y decimos es Satanás. No, Dios no va a usar un término como ese para decirte que el desierto es una cueva de Satanás. Es una zona de transición. Y los desiertos pueden ser la prueba por la que tú estás pasando. Puede ser el problema por donde tú estás pasando. El desierto puede ser ese lugar, eso que tú sientes a veces, ese dolor, esa soledad que tú sientes a veces. Eso es el desierto. Es una zona de transición. Pero ahí, en esa zona de transición, Dios está haciendo eso, transicionándote, llevándote a otro nivel. En el desierto Dios enseñó a los hombres a confiar en Él. Porque en el desierto no hay alimento. Entonces, ¿qué hay que hacer en el desierto? Tienes que confiar en Dios. Si sobrevives en el desierto y sales vivo del desierto, es porque Dios tiene que estar contigo. Nadie sale de un desierto vivo sin Dios. Si tomas agua en el desierto, es porque tienes que tener fe, porque Dios en el desierto hace pozos. Si vienen alimentos en el desierto, es porque Dios tiene que hacer que el maná caiga en el desierto, y Dios hizo eso con su pueblo. Es un lugar de transición. Y por eso cada ministerio, cada persona, cada individuo en la vida tiene una zona de transición, tiene un desierto. A veces los desiertos parecen interminables y uno dice, bueno, pero ¿cuándo es que se va a acabar? ¿Cuándo es que voy a salir de esto? Dios está transicionándote. Hay algo grande que Dios tiene para ti. Hay algo que ni siquiera te imaginas, algo que no está en tu mente, algo que jamás quizás ni siquiera lo has soñado, pero Dios en esta transición en el desierto te va a enseñar, porque te está preparando para algo más grande. Dios está preparándote para algo más grande. Dios te está preparándote para llevarte a otro nivel. Dios te está preparando porque va a darte o a ponerte algo mejor que lo que tienes hoy. Y por eso es necesario un desierto. Cuando Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y circuncida por segunda vez a los hijos de Israel, lo que estaba diciendo es, levanta otra generación. Vas a levantar una generación nueva. Diga conmigo, eso es lo que estamos haciendo en este lugar. Estamos levantando una generación de Josué, de hombres nuevos, de mujeres nuevas, de gente en el desierto, pero transicionando. En el verso 5 quiero que veas lo que dice. Pues todo el pueblo que había salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Fue una generación, y mira dónde nació la generación de Josué. ¿Dónde crees tú que nació la generación de Josué? En el desierto. Esa generación nace en la zona de transición. No es una generación común y corriente, porque esta generación de la que estoy hablando es una generación que ha pasado muchas. Es una generación que ha visto grandes tormentas. Es una generación que ha visto huracanes categoría 5 pasar. Es una generación que ha visto venir el mar. Es una generación que ha visto venir las enfermedades. Es una generación que ha visto en el desafío de la economía. Una generación que lo ha perdido todo. Pero es una generación que en medio de todo eso ha visto también que Dios sabe abrir el mar. Es una generación que sabe que Dios puede dar agua de la peña, que puede dar maná
aún en el desierto. Pero esta generación tiene una peculiaridad que no tiene ninguna otra generación. Nació en el desierto. Y esto la hace diferente. Esta generación de Josué nació en el desierto. Una generación que nació en el desierto se acostumbró a vivir en las tormentas más fuertes, en los fríos más increíbles, en las temperaturas más horribles, porque nació en el desierto. Una generación que fue madurando, creciendo y madurando, creciendo y madurando, y que en ese desierto Dios le fue enseñando cómo sobrevivir a cada una de esas estaciones del año. ¿Por qué era necesario que Dios levantara esta generación? Porque una generación que se levanta, que nace en el desierto, es una generación que aprende a confiar en Dios. La mayoría de las veces nosotros queremos pedirle algo a Dios y que Dios en forma rápida nos lo dé. Queremos pedirle un milagro y que Dios lo haga así de rápido. Pero muchas veces por un milagro tienes que esperar. A veces espera 5, 6. Hay personas que han esperado 20 años para ver algo, 30 años, quizás más. Pero lo que quiero decirte es que hoy, quizás tú puedas decir hoy, ahora mismo, pero yo llevo tanto tiempo esperando un milagro y no sucede. Pero hoy estás más cerca de tu milagro que lo que estabas ayer. Hoy estás más cerca de ver eso que Dios te ha prometido que lo que estabas ayer. Porque hoy es otro día. Y tú naciste en una generación del desierto. Estás probándote para Dios. Y si pasas esta prueba, Dios estará dispuesto a llevarte a otro nivel. Dios estará dispuesto a llevarte a otro nivel. Porque Dios te hizo nacer en una zona de transición. Dios te hizo nacer en una zona donde muchos murieron. En la zona donde cientos de miles murieron, la generación de Josué sobrevivió. En la zona donde muchos se dieron por vencido, Josué y Caleb cobraron fuerzas. Esa es la generación. En ese mismo desierto donde muchos fueron incrédulos, se levantaron 2 hombres que creyeron a Dios. En el mismo desierto. ¿Por qué? Porque en esa misma zona de transición Dios le dio la oportunidad a todo el mundo. Todos tuvieron la misma oportunidad, pero siempre hay alguien que hace la diferencia. Y ese quiero ser yo. Diga, ese quiero ser yo. Tú puedes seguir siendo del montón, pero si quieres hacer la diferencia, entonces tienes que dejar que Dios mude tu corazón. Hacer la diferencia te va a costar. Ser diferente te va a costar. Vas a tener que callar muchas veces. No significa que siempre que tengas la razón tienes que hablar. A veces nosotros pensamos que porque siempre tenemos la razón tenemos que hablar. Hay que callar. A veces hay que callar. Un buen testimonio a veces que nuestros hijos dan es que muchas veces nosotros como padres nos podemos equivocar, pero por honrar, por el respeto que uno le debe a su papá y a su mamá, aunque uno tenga razón, uno debe callarse, porque eso significa honra. Y la Biblia dice que si honramos a nuestros padres, Dios nos va a alargar los días. No siempre que tengamos la razón tenemos que hablar, pero Josué muchas veces en el desierto cayó para escuchar a Dios. Y en esa zona de transición es una zona donde poca gente se queda, porque no es la zona de los muchos, es la zona de los pocos. Diga, es la zona de los pocos. Es esa zona de transición donde pocas personas dicen, no importa lo que pase, yo voy adelante. No importa lo que pase, yo voy a seguir hacia adelante. No importa que me caiga, me voy a volver a levantar. Y si me pelo las rodillas, me voy a curar. Y le voy a decir a Dios que me cure, pero me voy a levantar todas las veces que me caiga. Y si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y si me vuelvo a caer, me voy a volver a levantar. Esa es esa generación. No estamos hablando de una generación perfecta. Estamos hablando de una generación humana, pero de una generación que nació en el desierto. La gente que nace en el desierto es diferente. Esa generación tú le dices, vamos a conquistar algo, y esa generación, hermano, los que nacen en el desierto han visto la muerte tan cerca de ellos, que nada les espanta, nada les da miedo. Por eso cuando Josué decidió conquistar, hizo cosas que Moisés jamás en su vida pudo haber hecho. Porque él levantó una generación de hombres y de mujeres que cuando Josué decía, vamos a conquistar aquella tierra, iban caminando y corriendo a conquistarla sin tenerle miedo a nadie. Los gigantes no se acabaron cuando Josué tomó el liderazgo de llevar a ese pueblo. Los gigantes seguían estando en esa tierra.
tener la promesa de Dios y que Dios les dijera tener una tierra prometida no significa que iban a vivir en una tierra donde las casas estaban hechas, donde no había nadie. No, esa tierra estaba habitada. Y el problema es que esa tierra que Dios les había prometido estaba habitada por gigantes. Y esos gigantes podían medir más de 9 o 10 pies de estatura. Eran sumamente poderosos. Había que conquistar la tierra, pero antes de vivir en esa tierra había que sacar a esos gigantes, y eso demandaba de una generación que no tuviera miedo. Por eso la generación que murió en el desierto tenía miedo. Ellos dijeron: nosotros ante esos gigantes somos como langosta. Pero Josué y Caleb no le tomaron miedo a los gigantes. Ellos dijeron: nosotros hemos nacido en este desierto, nosotros hemos visto la muerte en este desierto, hemos visto a Moisés, nuestro líder, enfrentarse a las tempestades más grandes, y hemos visto cómo Dios le ha respondido. Hemos oído la voz de Dios, hemos visto la columna de nube, hemos visto la columna de fuego. Ahora no nos vamos a detener. Tú has visto muchas cosas en la vida. Quizás tenga muchas excusas para detenerte y no seguir hacia adelante. Y quizás Dios te dé hoy una sola razón para que no te detengas y te levantes. Si nos detenemos, nos irá peor. Si seguimos hacia adelante, Dios está a punto de hacer algo en nuestra vida. Nos va a costar un poco, pero es mejor esperar en Dios. El salmista David dijo: pacientemente esperé a Jehová. Job dijo: aunque me mates, en ti esperaré. Esa es la fe de una generación. Josué había visto tantas veces tantos peligros en el desierto, pero había visto también tantos milagros que ahora nada lo atemorizaba. Todo lo que tenía en su mente era la visión, era el sueño de Dios. Y esa generación que había nacido en el desierto no le tenía miedo a los gigantes, no le tenía miedo a la economía, no le tenía miedo a la escasez, no le tenía miedo al frío, no le tenía miedo al calor. Es una generación que no se quejaba. La generación que se quejaba murió. La generación que murmuraba se quedó atrás. Pero hay ahora otra generación, una generación que no murmura, una generación que cree, una generación que cree en Dios, que tiene confianza, una generación que le ha creído a Dios en lo que Dios le ha dicho, una generación que le ha permitido a Dios en la zona de transición, la zona más difícil, porque si no pasas el desierto, si ahí no se da esa transición, ahí termina nuestra carrera. Si Dios en el desierto que nos ha metido no pasamos esta prueba, no vamos a ningún lado. Porque es posible que en el desierto lo perdamos todo. Es posible que en el desierto se acaben las comodidades. Es posible que en el desierto tengas que empezar otra vez en cero. Pero si tienes a Dios, tienes la bendición. Decíamos que a veces nosotros aprendemos tanto a amar lo que tenemos que nos olvidamos de adorar al que nos lo dio. Todo lo que tenemos es una bendición. Necesitamos un carro para movernos, pero podemos vivir sin un carro. Necesitamos una casa para vivir, pero podemos vivir sin una casa. Necesitamos ropa para vestirnos, pero podemos vivir sin la ropa. Necesitamos dinero para comer, pero se puede vivir sin dinero. ¿Cómo podemos vivir si no tenemos nada de eso? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tú tienes a Dios, tienes todo. Él es el proveedor de nuestra vida. Y esa es una de las cosas que Dios quería enseñarle a esta generación. En la generación de Moisés, cada vez que el pueblo se quejaba, Dios le daba maná. Cada vez que ellos querían agua, Dios tenía que darle agua. Y hasta llegó un término en la vida de esta gente que querían carne. ¿A quién se le ocurre en el desierto pedir carne? Pero así era esta generación. Era una generación que no estaba contenta con nada de lo que Dios hacía. Si Dios hoy le daba, lo que Dios le daba, el maná, se cree que el maná, que era como unas hojuelas de cornflake, era uno de los alimentos más ricos, porque era algo que Dios mismo había creado para ellos. O sea, el maná no era un alimento que se vendía, era un alimento creado por Dios solo para ellos en el desierto. Así que te puedes imaginar lo nutritivo que tendría que ser este alimento. ¿Por qué Dios les creó este alimento? Porque Dios sabía que en el desierto ellos necesitarían unos nutrientes que no podrían tener si vivieran en condiciones normales. Era un lugar totalmente diferente al lugar de donde ellos salieron. Así que la comida que ellos tenían que comer, tenían que mantener su cuerpo bien. Nuestro cuerpo es casi un 80% líquido. El alimento que Dios le estaba dando allí tendría
que ser demasiado bueno para que ellos por 40 años estuvieran en el desierto sin enfermarse. Y Dios les dio un maná, les creó un alimento para ellos, exclusivamente para ellos. Pero llegó un momento en el que dijeron que ellos estaban cansados de comer maná. Entonces Dios le dio codornices. Si saben lo que es un codorniz, está más caro que el pollo. Es solo una gallinita así de pequeñita. Y Dios hizo que un día todos ellos comieran codornices. Les dio codornices hasta que, la Biblia dice, hasta que se les salieron por las orejas. Les dio carne hasta que ya no pudieron comer más carne. Ellos dependían, ellos seguían a Dios si tenían comida. Ellos seguían a Dios y lo obedecían si Dios les daba agua. Y Dios se cansó de esa generación, porque Dios sabía que cuando se acabara el maná, ellos iban a dejar de seguirlo. Dios sabía que cuando se acabara el agua en el desierto, ellos iban a dejar de seguirlo. ¿Y qué hizo Dios? Todos murieron. Entonces levantó otra generación. ¿A dónde los levantó? En el desierto. En un lugar donde no hay absolutamente nada y de lo único que tú puedes vivir es de tu fe. Dependencia total de Dios. Esa es la zona de transición. Dependencia total de Dios. Zona de transición, dependencia total de Dios. Ahí se levantaron. No hay agua en un desierto, no hay comidas en el desierto. De repente Dios veía que esta generación que él estaba levantando era una generación nueva que iba a conquistar, que iba a llegar a la tierra. Dios sabía que aquella generación no iba a llegar muy lejos. Y por eso hasta su líder llamado Moisés no llegó. Dios lo enterró en un lugar que hasta el día de hoy no se sabe dónde está enterrado. Ahora, Dios levanta a Josué y le dice a Josué estas instrucciones y le dice que haga cuchillos afilados, que circuncida a esta generación. Es como si Dios le estuviese diciendo: hey, toma esta generación que te he puesto a ti ahora, ponle una marca, porque esta generación va a ser diferente. No es una generación cualquiera, pero a esta generación la van a conocer, porque esta generación es una generación de pactos. Es una generación que tiene pacto conmigo. Es una generación que va a levantar grandes cosas para mí. O sea, es una generación que va a hacer que la gente crea en que Dios es real, por lo que hacen, no solo por lo que dicen. Se llevó esta generación y la marcó. Marcó toda esta generación. Y la Biblia dice en el verso 9: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué era el oprobio? Todo el mundo hablaba mal de Israel. Toda la gente se burlaba de Israel. A lo mejor toda la gente ha dicho tantas cosas de ti. A lo mejor cuántas personas te vieron hacer algo algún día y pasaste la triste desilusión de que se burlaran de lo que estabas haciendo, que no creyeran en lo que estabas haciendo, que la gente dudara de que podías tener la capacidad de llegar muy lejos. ¿Cuántas personas, si tú le preguntas a muchas personas que son de edad avanzada y les preguntas por alguno de esos sueños que ellos tuvieron en esa vida hace 70, 80 años atrás, parecían inalcanzables, pero tuvieron sueños? Esos ancianos tuvieron sueños. A veces los vemos con sus pelos llenos de canas, con el almendro florecido, y decimos: bueno, esa gente nació, se crió, fue creciendo y en la vida vivieron para levantarse, comer. No, esas personas tuvieron sueños. Tuvieron sueños, quizás que tuvieron que forjarse duramente más de lo que tú y yo nos imaginamos. Esas personas que hoy están sentadas quizás aquí, que nos llevan mucho en edad, que nos pueden sentar a darnos cátedras de que es un sueño verdadero. Tuvieron que forjarse un sueño en la vida, pero les costó mucho más que lo que nos ha costado a nosotros. Porque nosotros somos de la generación X, de la generación del internet, de la cibernética, de los celulares, de las computadoras. Pero antes no era así, esta era otra generación. Y cada vez que esta generación tenía un sueño, tenía que forjárselo muy duro. Era una generación que pensaba llevar a sus hijos a la universidad vendiendo Limber. O haciendo almuerzos y comidas para que otros lograran los sueños que ellos no lograron. Pero tenían sueños. Tenían sueños.
Sueños que tú y yo quizás no nos imaginamos, pero tuvieron sueños. Y no hay nada peor en la vida que tener un sueño y no lograrlo. Y por eso esta generación de la que te estoy hablando es una generación soñadora. Dime cuán grandes son tus sueños y te diré cuán grande es tu fe. Si tú no eres una persona que sueñas, tú estás muerto. Las personas que están aquí todavía, que son mayores en edad que nosotros, pregúntale, ¿tienen sueños? Claro que sí. La edad no determina tus sueños. La edad nunca es un equivalente a determinar hacia dónde vamos. La edad lo único que te dice es que viviste una experiencia y que todavía tienes la oportunidad de lograr algunos sueños más. La edad no es una barrera, es un muro que no se puede cruzar. Cada vez que cumplimos un año no podemos estar diciendo, ay, es que ahora, no, ahora vas a ir más. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Esa gente que habló mal de ustedes, esa gente que un día dijo que Israel no llegaría a ningún lugar, esa gente que un día lo señaló y dijo, Israel es el peor de los pueblos, Israel va a perder todas las batallas. Ahora el Señor dice, hoy por lo que ustedes han hecho, oye la voz de Dios, porque hoy circuncidaron sus prepucios. El Señor dijo, hoy yo he quitado el oprobio de ustedes. Es como el Señor estuviese diciendo, hoy la gente va a dejar de señalarte, hoy la gente va a dejar de hablar mal de ti, hoy la gente va a creer que tienes algo diferente. Hoy el Señor dijo, he quitado el oprobio de ustedes. Y yo no sé si eso te alegra a ti, pero yo estoy seguro que cuando Josué le dijo al pueblo, hoy Dios ha quitado el oprobio de nosotros, escuchó una gran algarabía del pueblo, empezó a gritar y a aplaudir, porque sabían que desde ese día en adelante les tocaba vivir otra vida. La vida de Moisés había quedado atrás, ahora estaban transicionando, pero Dios estaba a punto de sacarlos de la transición. El desierto solo es por un momento, el desierto es un tiempo. No llores porque Dios te tiene en el desierto, no llores porque ese desierto se va a acabar. Aleluya, si puedes darle mejor ese aplauso al Señor. Se acabó el oprobio cuando Dios hizo la marca sobre ellos. Aquello que antes parecía ser lo peor de la vida se convirtió en lo mejor. Dios puede usar lo peor que hayas pasado. Lo peor de tu vida se puede convertir en lo mejor. La peor circunstancia se puede convertir en un trampolín de Dios para Dios llevarnos a bendecirnos. ¿Qué hizo Dios? Voy a terminar con esto en el verso 12. En el verso 10 dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Un círculo de piedra o rueda, eso es lo que dice. Gilgal simboliza un círculo. Un círculo es un lugar donde todo llega desde el principio. No tiene fin porque todo llega al mismo lugar. Es como un anillo. Pero eso también significa pacto. Cuando se pone un anillo estamos hablando de pacto. Ellos acamparon en Gilgal. Diga Gilgal. ¿Y qué dijo Dios? A los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora vea el verso 12. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué estaba haciendo Dios? Aquellos milagros grandes que Dios había hecho, aquella esperanza que tenía el pueblo, el maná cesó. El maná maravilloso fue provisto 6 días a la semana. Oía esto, 6 días a la semana Dios les daba maná, 6 días a la semana, durante 40 años, tras la entrada a la tierra prometida. La promesa de provisión divina tomaría otra nueva forma, porque todo era una transición. Mientras Dios se mantenía como el proveedor, el pueblo asumiría la responsabilidad de labrar la tierra y alimentarse de ella. Y es aquí donde quiero pararme un momento. Josué
había visto que la generación que Moisés tenía era una generación que comía todos los días, 6 días a la semana del maná. No hacían nada para comer, solo se sentaban y el maná le caía. Y eso es bueno. A cualquiera le gustaría eso. Esta generación es diferente. A esta generación no va a ser así. A esta generación el Señor los lleva y los saca, y cuando llegan a la tierra prometida, ya que la tienen, el Señor les dice: bueno, ahora están aquí, ahora si quieren comer, trabajen la tierra. Dios seguía siendo el proveedor. Dios es el que le había dado la tierra, pero ellos, para obtener el alimento, ahora tendrían que trabajar. ¿Ves el cambio de esta generación? La generación pasada era una generación de vagos. Diga: generación de vagos. Dile al que está al lado tuyo: tú no puedes ser un vago. Dios quiere que trabajemos. El Señor dijo: mi Padre y yo trabajamos. Así que si Dios trabaja, no, ustedes no me han contestado todavía. Si Dios trabaja, si el más grande de los cielos trabaja, el Señor dijo: mi Padre y yo trabajamos. Nosotros tenemos que trabajar. Ahora, esta generación es otra generación. Transicionaron en el desierto y ahora Dios le dice: ok, yo voy a ser su proveedor, pero los voy a llevar a otro nivel. Ahora el maná no va a caer del cielo. Ahora el maná lo van a sacar de la tierra. Ahora el agua no va a venir de una peña. Ahora el agua la van a tener que buscar en los ríos. Ahora les voy a dar la tierra, porque ustedes aprendieron en el desierto y transicionaron. Pero en esta tierra ustedes van a trabajar, van a labrar la tierra y me van a ver a mí haciendo que esa tierra sea bendecida. ¿Qué iba a hacer Dios con esa tierra? Dios le iba a poner el abono a esa tierra para que diera los mejores frutos. Dios iba a hacer que cada cosa que sembraran se convirtiera en los frutos más hermosos. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto la historia de Almolonga. Almolonga es un lugar que hay en Guatemala. Y es un lugar que está como a unas cuantas horas de la ciudad. En Almolonga, hace muchos años atrás, era un lugar donde la gente vivía en espiritismo. Había robos, crímenes. Son personas que guardan bien su cultura. Son como una especie de indígenas, indios en Guatemala. Pero estas personas tomaron unos terrenos que habían allí en Almolonga y empezaron a hacer sus casuchas en ese terreno. Al principio que tomaron esos terrenos, sembraban algunos vegetales, pero apenas les daba para vivir. Pero la historia de Almolonga dice que allí llegó un pastor. Y este pastor comenzó a predicar. Una de las personas a que este pastor le predicó en Almolonga fue un brujo. El brujo más grande que había en Almolonga. Este hombre fue a llevarle la palabra de Dios. Y el centro de brujería más grande que había en Almolonga se convirtió en la iglesia. El brujo se convirtió. Y Almolonga empezó a recibir bendición. ¿Qué pasó con esa tierra? La gente empezó a creer en Dios en Almolonga. El Espíritu de Dios comenzó a tocar esta tierra. La gente empezó a aceptar al Señor. La iglesia empezó a llenarse. Los brujos empezaron a convertirse. El espiritismo se empezó a ir, se empezó a acabar. Las personas dejaron de cometer crímenes porque ahora iban para la iglesia a adorar a Dios. Los parques empezaron a vaciarse porque la gente iba a buscar la presencia de Dios. Y Dios empezó a bendecir a Almolonga y a bendecirlo tanto, que de unos camiones que bajaban de ese lugar, hoy bajan cientos y cientos de camiones. Se conoce Almolonga como la hortaliza de las Américas. Las zanahorias que se dan en Almolonga son gigantescas. Yo fui allí a ver eso. No son zanahorias comunes y corrientes. Una zanahoria de Almolonga no es una zanahoria como las que tú te comes aquí. Las zanahorias de Almolonga son de este tamaño y así de gordas. Una remolacha de Almolonga es una cosa así. No saben igual que todas las zanahorias. Y nos estaban contando que fueron a hacerle estudios científicos a ver por qué la tierra había empezado a dar los frutos. Porque todo lo que se siembra en Almolonga crece así. Y empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que la tierra producía algo que hacía crecer los frutos. ¿Por qué? Dios había llegado a Almolonga. Y cuando Dios llega y la bendición de Dios llega a un lugar, esa tierra es bendecida. Ellos eran gente pobre, pero empezaron a vivir en abundancia. Si hoy subes a Almolonga,
Lo que vas a ver es en los patios de la casa camiones Mercedes-Benz del año. 3 y 4 camiones. En Almolonga no hay crímenes. Las cárceles se cerraron. No hay desempleo en Almolonga. No hay barras en Almolonga. Y un 90 y pico % de la población le sirve a Dios. ¿Qué hizo eso en Almolonga? Lo hizo la presencia de Dios. Cuando Dios marca a un pueblo y Dios le pone una marca, esa tierra es bendecida. Y ahora Dios le dijo a ellos: les voy a dar la tierra, pero ustedes la van a trabajar. Dios nos está enseñando. Tú no puedes estar esperando un milagro de Dios sin moverte. Tienes que hacer algo para buscar ese milagro. Dios te va a abrir las puertas, pero tú tienes que irlas a tocar. Claro que Dios tiene la provisión para nosotros, pero nosotros tenemos que ir a buscarla. Y hay una parte que Dios no va a hacer por mí. Hay una parte que te toca a ti hacerla, que me toca a mí hacer. Ellos sembraron la tierra. Y desde ese día en adelante, la Biblia dice que desde ese año en adelante comieron del fruto de la tierra. Esa es la generación. Una generación que sabe que Dios es el proveedor, que la bendición viene de Él. Y que nada nos va a faltar si nuestra confianza está en Él. Si tú eres parte de esa generación, yo quiero que te pongas de pies en esta mañana. Y yo quiero que cierres tus ojitos. Gracias, Señor. Santo. Santo Señor. Yo quiero que ahí donde estás, le tomes la mano a la persona que está al lado tuyo y le digas a esa persona que está al lado tuyo: si tú me ayudas, yo sé que vamos a poderlo hacer. Si tú me ayudas, con la ayuda de Dios, vamos a cruzar al otro lado. Yo quiero que mires a esa persona y le digas: sé que Dios nos va a ayudar a hacerlo. Sé que Dios nos va a dar las fuerzas para hacerlo. Y no importa cuántas veces nos caigamos, nos vamos a volver a levantar. No importa por lo que puedas estar pasando. Yo quiero que creas en esta palabra que te he dicho en esta mañana. Tu desierto no es un lugar para morir. Tu desierto es el lugar para transicionar. Y Dios hoy está haciendo algo grande contigo. Todos aquellos que en esta mañana le dicen: Señor, yo no quiero ser de la generación de los que murió en el desierto. Yo quiero ser esa generación que va hacia adelante. Una generación de hombres y de mujeres que saben conquistar. De gente que posee tierra. De gente que posee la tierra prometida. De la gente que sabe poseer las promesas que Dios le dio y adueñarse de ella. Quiero llamar a todos aquellos que quieran ser parte de esta generación a que vengas aquí al frente. Gracias, Señor. Quiero que escuchemos esta canción que siempre escuchamos en los llamados. Y quiero que mientras escuchas esta canción, estés ahí en el altar. Santo Dios. Gracias, Señor. Santo eres. Oh, tú eres tan bueno, Señor. Eres bueno. Santo, Santo. Hoy te quiero unir. Yo quiero darte unos minutos aquí ahí en el altar. Derramo mi corazón. Tú derrames tu corazón